María Antonieta González Amaro. Ella es licenciada en Antropología, maestra en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación relacionadas con las regiones indígenas de Querétaro, especialmente con la población ñoño, desarrollando temáticas sobre migración, desplazamiento lingüístico, variación lingüística, memoria biocultural, discriminación y desigualdad, patrimonio cultural, entre otros. Profesora en licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro y en el Instituto Intercultural Ñuñoa, impartiendo clases de antropología, metodología de la investigación, lengua y cultura. Ha participado en proyectos de peritajes antropológicos y colabora en atención a denuncias y asesorías a comunidades indígenas de Querétaro desde el área de etnografía del Centro INA Querétaro. Actualmente colabora en un proyecto de investigación con la Coordinación Nacional de Antropología del INA. Muchísimas gracias, maestra María Antonieta, que nos esté acompañando el día de hoy. Gracias, Fabiola. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, seguimos con nuestro siguiente ponente. Es la doctorante Erika Elizabeth Ramos Castro. Ella es licenciada en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudió la maestría en Sociología Rural en la Universidad Autónoma Chapingo y el doctorado en Ciencias Agrarias en la misma institución. Actualmente es docente en la carrera de Antropología en la Facultad de Filosofía y en la maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas. Tiene experiencia en el área de la consultoría y ha centrado sus estudios en la antropología política en grupos étnicos, en particular en la Huasteca hidalguense. Sus temas de investigación se relacionan al faccionalismo político, a los movimientos etnopolíticos y estudios sobre el poder. Ha participado en los seminarios permanentes, la seguridad humana, una estrategia indispensable para México y sistemas agrarios, propiedad y trabajo. Cuenta con la publicación de tesis de licenciatura y un artículo en colaboración con el doctor José Luis Plata Vázquez, otro artículo publicado por el Centro Study Americanist Círculo Amerindiano y un capítulo en el libro Nuevas Coordenadas del Territorio Huasteco desde la historia, la arqueología, el arte y los rituales. Muchísimas gracias a la doctorante Erika Elizabeth Ramos, que nos va a estar acompañando el día de hoy. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, voy a voy a presentar al doctor José Guadalupe Gómez Soto. Él es docente, investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC. Actualmente, él es el coordinador de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Querétaro y también es responsable del área cunícola de esta universidad. En el año 2007 empezó a trabajar con los pequeños productores cunícolas como técnico en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro. Posteriormente trabajó en proyectos con el desarrollo integral de la familia estatal de Querétaro, atendiendo a productores adultos mayores que tenían a la cunicultura como fuente de trabajo y terapia ocupacional. Ha dirigido tesis de licenciatura y maestría y asesora tesistas de doctorado en temas de producción cunícola. Ha sido conferencista nacional e internacional en temas de cunicultura. Ha organizado desde el año 2017 diversos cursos y talleres en temas afines a la cunicultura, así como talleres y concursos sobre cocinado y transformación de la carne de conejo. Y es secretario de la Asociación Especializada de Cunicultores del Estado de Querétaro. Bienvenido, doctor José Guadalupe Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por este espacio. No, gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, creo que vamos a comenzar. Es necesario pues resaltar que los ponentes pues tienen, digamos, como una experiencia amplia, tanto en la investigación como lo que tiene que ver con la extensión o con la vinculación, en este caso institucional, algunos desde lo que son algunas instituciones, como la maestra Antonieta, así como el doctor José Gómez, que se vincula más desde la universidad o también algunas otras instancias, pero que han realizado lo que es trabajo de campo, ¿no? Y en este caso es el tema que nos compete y que parte también de la intención de este foro es ver estas diversas perspectivas, ¿no?
la intención es que tengamos como una mirada un poco más amplia y que nos compartan en este caso tanto su experiencia durante todos estos años, así como esta experiencia que vivieron en estos meses de contingencia sanitaria. Y pues bueno, vamos a comenzar la dinámica de hoy. Vamos a realizar algunas preguntas que tienen que ver con algunos temas, se los voy a leer muy rápidamente, son sobre actividades de intervención social a las que se les ha dado continuidad, sobre prácticas e impacto en las comunidades de intervención, protocolos de seguridad e intervención social y, bueno, alguna reflexión que nos comparten acerca de su práctica. Entonces, bueno, esos son los temas que vamos a ir abordando. Entonces, nosotros vamos a soltar por ahí algunas preguntas y nos gustaría que nos fueran aportando acerca de su experiencia. Compañero Ernesto, no sé si me pudieras apoyar para comenzar con la dinámica. Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, un poco lo que podemos comenzar compartiendo es que pues, primero hay que relajarnos un poco, hay que tratar de disfrutar el ejercicio. Básicamente es un ejercicio nuevo para todos, es decir, antes estaban todos estos congresos o lugares donde uno presentaba y ya estábamos acostumbrados, digamos, a la dinámica. Ahorita estamos hablando de que estamos haciendo esto por vía digital. Y bueno, pues un poco la idea es ahí irnos soltando. Les vamos a ir haciendo estas preguntas con la intención de que ustedes vayan como aportándonos cosas. De todos modos, nosotros si vemos ahí que es necesario hacerles una pregunta extra, pues adelante. E igual si alguien de los que están presentes surge o le nace compartir algo, pues con todo gusto, ¿no? Son bienvenidos. Eh, bueno, entonces esta primera parte que tiene que ver con las actividades de intervención social a las que se les ha tratado como de dar continuidad, pues primero las queremos ubicar respecto de las experiencias de los compañeros que nos acompañan. Ellos si nos pudieran como compartir de inicio cuáles son las actividades que ellos realizan o que tienen ubicadas, que están vinculadas a lo que es la extensión y lo que es la intervención social, si podemos ir como pues, ahí nos vayan platicando de su trabajo, digamos, que realizan en lo cotidiano. Así que en guste, ¿eh? Bueno, si quieren comienzo yo. Buenas tardes a todos. Coincido mucho que estas son experiencias nuevas para todos, ¿no? Son formatos nuevos que nos implican diferentes retos, ¿no? Entonces, en mi caso, si escuchan llorar un pequeñín, ya saben, ¿no? Estas cosas pasan cuando estamos en casa. Y justamente, pues desde casa estamos trabajando en estos últimos meses. En lo particular he estado pues vinculada al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también a la universidad en de diferentes formas, ¿no? Pero digamos que pues salíamos a comunidad muy seguido, ¿no? Trabajando en asesorías, en acompañamiento desde una perspectiva de el cuidado del patrimonio cultural, ¿no? Que es, digamos, el principal objetivo del instituto, y el patrimonio cultural en diferentes manifestaciones, ya sea desde la dimensión edificada, ¿no? O de monumentos históricos, pero también desde el patrimonio cultural intangible, que tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones y todo este campo amplio, ¿no? Del patrimonio. Entonces, pues respondiendo como un poquito a esta inquietud, justamente nadie está, digamos que lo indispensable, ¿no? Se está haciendo ahora, pero como ya comentaba Fabiola, ahorita estoy, por ejemplo, en un proyecto de investigación muy sui generis, porque todo ha sido a través del escritorio, de la computadora, ¿no? Entonces, uno nunca hubiera pensado que esto fuera posible, porque en la investigación o en la intervención, pues siempre tiene cabida un espacio de trabajo de gabinete que después se complementa con el trabajo de campo. Pero en este caso, por ejemplo, hemos trabajado a distancia, por ejemplo, en las comunidades de Tolimán,
En alguna ocasión hicimos un acercamiento por teléfono, ¿no? Hace algunos meses, indagando sobre cuestiones muy, muy precisas. Sin embargo, ahí hay varias cosas que habría que matizar, pero bueno, por ahora comentar eso. Y el otro proyecto en el que estamos ahora, pues sí es completamente una investigación en sistemas, en páginas, en redes sociales. Entonces uno no se imagina la gran cantidad de información que puede haber también en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí por ahora yo plantearía esta dinámica, ¿no? El trabajo en comunidad se vuelve de pronto complejo a distancia por las condiciones en las que están las comunidades, ¿no? El acceso a los medios de comunicación, al Internet sobre todo, es muy limitado. Entonces el trabajo en comunidad a distancia pues se vuelve todo un reto, ¿no? Entonces, pues nada, para empezar me gustaría como platicarles eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien Bien, más? yo, sí. Bueno, yo he hecho un trabajo reflexivo en los últimos meses, debido a que ciertamente mi trabajo es la antropología y los acercamientos que hemos querido hacer o la recapitulación que hemos querido hacer de algunos trabajos que se encontraban inconclusos, pues no se han podido terminar del todo, ¿no? Yo tengo una anécdota, por ejemplo, acompañé a una tesista de maestría a recapitular información para terminar su tesis y dijimos, pues vamos, no tenemos de otra opción, ¿no? Pero la incomodidad que genera el estar sentada junto a señores viejitos que están tosiéndote encima, que están platicándote y vuelven a toser, y tú empiezas a padecer esta sensación terrible de me voy a enfermar en cualquier momento. Es muy terrible esa experiencia. Entonces eso más bien a mí me llevó a vincularlo un poco con el proyecto que hicimos en 2019, que fue precisamente el del ADVI. Les comento un poquito porque en realidad fue un proyecto que surgió de la idea de la compañera Lucía, pero pues a mí me dio mucho gusto acompañarla en ese proceso. Ella lo que hizo fue hacer un pequeño diagnóstico para después regresar a comunidad y buscar la manera de apoyar a artesanos que tenían la vista muy cansada, ¿no? Pensar en las mujeres, en los niños también que tuvieran la vista con algún deterioro y vincularse con la gente precisamente de oftalmología y proporcionarles lentes. Por fortuna el proyecto llegó a muy buen término y parece que que llegamos al objetivo deseado, ¿no? Con todo y que dentro del desarrollo de este proyecto, pues hubo una cantidad de situaciones que se fueron presentando, sobre todo de tipo político, porque la comunidad en la que se realizó el trabajo estaba con Morena y luego el gobierno municipal pues no apoyaba a ese sector político, ya saben, ¿no? Entonces, con cierto recelo la gente se acercaba, pero se llevó a cabo, ¿no? A mí me hace pensar mucho en la posibilidad de hacer trabajo de campo directamente a través de una llamada telefónica, a través de una videoconferencia, a través de redes sociales. Me cuesta mucho trabajo acotarme a la idea de que voy a obtener buenos resultados así. Así es que mi reflexión va en torno a lo siguiente. El trabajo de campo se tiene que hacer, llueve, truene o relampaguee. El contacto directo, el contacto con la gente tiene que existir, no puede dejarse de lado, ¿sí? El trabajo de campo en las áreas de antropología, en sociología, en las ciencias naturales, en todas, siempre ha tenido inconvenientes y los ha superado. Han pasado situaciones difíciles y se han superado. Lo mismo ha pasado un terremoto donde se suspendió un trabajo de campo directo, ha pasado un montón de situaciones, ¿no? Todo esto se tiene que
rehacer, que reformular. Y así ha sucedido a lo largo del tiempo. No hemos hecho, en el caso, por ejemplo, de los antropólogos, no hemos hecho el mismo trabajo que se hacía en 1940 con los funcionalistas. Definitivamente no hacemos eso, ¿no? Hemos cambiado. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, si lo que tenemos que hacer es recuperar nuestro trabajo de campo, pues hay que hacer un protocolo de seguridad. Eso es a mí lo que me salta, ¿no? Hay que hacer un protocolo de seguridad que nos permita retomar este trabajo, esta actividad, esta intervención social en el caso de los proyectos que se plantean aquí, de un modo que se consideren todos los elementos, todas las visiones, todas las situaciones posibles tienen que estar conciliadas en esos protocolos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que podamos acceder a la información, para que podamos llevar ese cambio social que se requiere en el caso de la intervención social, ¿no? Eso es indispensable, se tiene que hacer. Ahora, yo no estoy diciendo que no se haga trabajo de campo vía en línea, algunas otras actividades. Lo que creo es que en todo caso tendríamos nosotros la oportunidad y la necesidad de hacer etnografías de narrativas virtuales. Es decir, cuando hacemos un diagnóstico para saber qué es lo que se requiere en un lugar determinado, tendríamos que partir de esa etnografía de una narrativa virtual para saber, por ejemplo, si yo quiero intervenir con jóvenes, ¿no? ¿Cómo se mueven ellos en las redes sociales? ¿Qué uso hacen del Internet? ¿Sí? Esta etnografía de esta narrativa virtual me va a permitir hacer mi diagnóstico y partir de ahí para así llevar a cabo mi trabajo de campo. Particularmente en la antropología, cuando nosotros hacemos trabajo de campo, buscamos el mejor espacio para las personas, ¿sí? Si yo quiero hacer una historia de vida, por ejemplo, voy a procurar que la persona a quien quiero aplicar esa técnica se sienta muy cómoda, lo haga en el momento y en la situación donde se sienta más factible de hablarme, de decirme, de explayarse, ¿sí? Tal vez va a ser en su casa, tal vez va a ser en un espacio que ella determine, que él determine, etcétera, ¿no? Lo mismo creo que debe pasar en el caso de las redes, en el caso del Internet, ¿no? Yo me quiero acercar a jóvenes, me quiero acercar a un sector de la población determinado, lo tengo que hacer en el espacio en el que ellos se sientan más cómodos, desde el espacio en el que se sientan más cómodos para poder así obtener los mejores resultados. Creo yo que eso es parte de la reflexión que se tiene que hacer. Tenemos nosotros, digamos, como fortaleza y debilidad el hecho de que la mayoría de la población que hacemos este tipo de intervenciones, los jóvenes que van a campo, son de ese mundo, no es un mundo nuevo, ¿no? La comunidad no es un mundo nuevo, muchos venimos de esas comunidades. Entonces, ya no somos estos extranjeros que pareciera que en un momento la antropología visualizaba, ¿no? Como que somos el extranjero y somos la otredad total. No es verdad. Eso es una fortaleza y es al mismo tiempo una debilidad, pero se debe de aprovechar para poder conocer en qué situación nos tenemos que vincular para hacer esta intervención o esta investigación de trabajo de campo. Digo, tengo algunas otras reflexiones, pero hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Muy bien. Ahora creo que me voy a robar el micrófono yo. Claro. Pues bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Yo he trabajado desde hace varios años con personas, con pequeños productores en campo y efectivamente esta contingencia pues nos ha traído nuevos retos. Sobre todo les platicaré brevemente qué es lo que hacemos nosotros desde el área cunícola de la universidad para trabajar con este grupo poblacional y de otros grupos poblacionales muy interesantes que ahorita les comentaré. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita en marcha un proyecto en unas casas hogares que son casas hogares que fundó el doctor Faustino Llamas, tal vez alguno de ustedes lo haya escuchado mencionar. Y este doctor Faustino Llamas lo que hizo fue recibir en estas casas hogares mujeres con discapacidad intelectual, las cuales de por vida van a estar alojadas en estas casas, ¿ok? Entonces ahí tenemos ya varios puntos que nos van dejando pues idea de
de la importancia de nuestro trabajo desde la universidad. Es gente que va a estar siempre ahí. ¿Qué decía el doctor Faustino? Bueno, estas personas vienen de diferentes situaciones de violencia. Algunas de ellas traen señales de que tuvieron hijos, por ejemplo, tienen ahí la cicatriz de la cesárea, etcétera. Muchas de ellas vienen de situaciones de violencia familiar, sexual, por ejemplo. Entonces, son chicas que deben de tener un trato, pues, especial, ¿no? Otra característica de este grupo poblacional es que son mujeres que, independientemente de su edad física, mentalmente tienen una edad entre 5 y 7 años. Son niñas, mentalmente son niñas, ¿ok? ¿Qué tiene que ver el área cunícola, dirán ustedes, con este grupo de mujeres, ¿no? Con estas niñas. Pues bueno, la idea era que a través de la cunicultura les lleváramos una actividad, una terapia ocupacional a ellas, en lo cual dentro del trabajo que hacen, porque sí tienen uno cuando las ve, diría, pues no están tan mal estas niñas, aunque tienen esa discapacidad intelectual, realmente puedes mantener un diálogo con ellas, un diálogo pues muy coherente, ellas debaten sus ideas, etcétera. Y pues la forma inclusive de enseñarles cómo hacer el manejo de su granja, pues es diferente, ¿no? Nosotros usamos muchos gráficos, videos pequeños para que ellas entiendan qué es lo que queremos de ellas, qué queremos que hagan. Y así es como en enero de este año, pues se echó a andar esta granja de conejos. Es una granja modelo que se instala por primera vez en América Latina. Hay algunos ejemplos de este tipo de granjas atendidas por personas con cierta discapacidad intelectual en Europa, pero aquí en América Latina pues es de las primeras que hay registro. Y obviamente esta contingencia pues nos hizo que tuviéramos ciertas precauciones, o sea, no podíamos ir tan seguido como queríamos, como hubiéramos querido. Hemos tenido que tener algunas pláticas virtuales pequeñas porque las chicas, pues dada su situación, tampoco es de que podamos darles unas pláticas eternas. Y ha habido algunas cosas que hemos visto que no hemos podido analizar, que han sucedido gracias a la actividad de estas niñas en la granja. Por ejemplo, de repente ellas entran en crisis por diferentes razones. Entonces, lo que han hecho las religiosas que están a cargo de ellas es decirles, ¿sabes qué? Pues ahorita que estás en crisis, vete a la granjita, agárrate un conejo, atiéndelo. Y ellas, las religiosas, nos comentan que han visto un cambio en la forma en que enfrentan esta crisis cuando no están con los conejos y cuando están con ellos, ¿no? Les ayuda bastante a minimizar los efectos de estas crisis. ¿Qué hemos hecho? Pues les hemos dado seguimiento a través hemos hecho pocas visitas, pero las hemos tenido que hacer, como dice la doctora, no podemos dejar de lado esa presencialidad o esa parte física de estar con ellas, obviamente cuidando todas las medidas de higiene, sanitarias, etcétera. Por ejemplo, en cuanto supimos que tuvieron ellas contacto con un sacerdote que iba a esta casa hogar y le dio COVID, fue diagnosticado con COVID, pues paramos completamente nuestras visitas a la casa para evitar también que de ahí pues nos expusiéramos nosotros. Cuando vamos, pues ya saben, todas las medidas sabidas y por haber. Entonces, así es como hemos estado trabajando. Sí ha habido cambios, no nos ha permitido hacer todo lo que teníamos planeado. Todo ese seguimiento psicológico que nos iban a apoyar la doctora Anaí Arellano de Psicología, pues se ha detenido, ¿no? Mucho de esa evaluación que íbamos a hacer. ¿Qué nos ha traído de bueno esta contingencia, creo yo? Pues el hecho de tener ahora muchas cosas virtuales, ¿no? Tener mayor cantidad de actividades virtuales. Desde el área conícola hemos hecho enlaces muy buenos con productores venezolanos, con productores colombianos, con universidades colombianas en torno al tema de la conicultura. Inclusive, por ejemplo, me impresiona el hecho de cómo en Venezuela se llevan a cabo sus congresos virtuales, todo es a través del WhatsApp. O sea, en el WhatsApp van mandando mensajitos de voz, dada la situación allá de su acceso al internet, etcétera, pues lo más accesible para la gente venezolana es el WhatsApp. Entonces uno va diciendo por WhatsApp los mensajitos de tu conferencia y vas subiendo las diapositivas ahí una por una al WhatsApp. Y es adecuarnos a una realidad de un país que lo pensamos aquí en México y diríamos, ay no, qué horror estar ahí con mensajitos, viendo diapositivas, pues mejor por Zoom, ¿no? Pero para que vean cómo nos hemos tenido que adaptar, ¿no? A este país, a su situación, nos ha permitido tener mucho contacto con productores pues muy alejados kilométricamente hablando, y es simplemente adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los eventos que vamos a tener en el área conícola viene un taller de cocinado y transformación, que este año hubiera sido el 4º presencial, sin embargo, dada la situación ahora va a ser talleres, ¿no? Los chefs, etcétera, nos hablarán de cómo cocinar el conejo, técnicas, tips, etcétera, pero pues ahora va a ser virtual todo. Entonces, creo que hay cosas que sí, definitivamente nos han dejado cosas buenas esta pandemia, otras que desafortunadamente no nos gusta y que nos tenemos que adaptar,
Pero pues bueno, no queda más que irse adaptando, ¿no? Ese sería el resumen de lo que yo les quiero decir. Hay que adaptarnos a estos nuevos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien de los que estén presentes guste como pues hablar al respecto, sino como para pasar, digamos, a la siguiente pregunta o a la siguiente cuestión que queremos como compartir con todos, que tendría que ver con esta parte justo como de qué es lo que estamos haciendo en relación a la reformulación, a la acomodación, bueno, a esta adecuación que estamos haciendo en relación a lo virtual, pensando justo como en dos temas, que es lo pedagógico y digamos la intervención en sí, ¿no? No sé si gusten alguien iniciar con ello. Pues bueno, en la parte pedagógica, por ejemplo, nosotros teníamos ya organizados ciertos talleres, ciertos cursos con esta población que les mencionamos, que pues tienen sus maneras, ¿no? No podemos expresar un tema ante estas niñas con esta discapacidad intelectual con los mismos materiales que los usaríamos con otro grupo poblacional. Pues lo que hemos hecho es, pues, usar, por ejemplo, el proyector. Ya físicamente no vamos ahí al lugar y ya no les explicamos las cosas ahí con nuestro material que teníamos impreso, sino que ahora a través del proyector conectamos nuestra plática a través de Zoom y pues nos hemos apoyado mucho en un departamento ahí de psicología que nos hace animaciones, por ejemplo, para que estas niñas entiendan ese mensaje que les queremos dar, les llegue de una mejor manera. Entonces es adaptarse simplemente, ¿no? Con la parte de la vinculación, pues de igual manera, por ejemplo, esta semana se acerca el municipio de Huimilpan, porque ahí estuvimos haciendo un trabajo muy importante hace ya casi 2 años, en un verano, y pues los productores necesitan que les demos continuidad. Yo creo que esa es la importancia de este trabajo de vinculación, ¿no? Que no termina ahí donde en el calendario se terminó el proyecto, sino que van surgiendo nuevas necesidades, nuevas interrogantes de la gente que se vio beneficiada por estos proyectos. Y pues ahora todo pues es adaptarnos, ¿no? Ahora a través del Zoom les vamos a dar charlas a los productores, se van a reunir en pequeños grupos y ese taller, plática que íbamos a dar ahí en físico, en la granjita, pues ahora para evitar tener tanto contacto con ellos, pues es simplemente adaptarlo a la parte virtual. Entonces, yo sé que a todo mundo o a muchos nos cansa esta parte virtual, como que ya tenemos hasta acá el tema virtual, pero pues es adaptarnos, ¿no? Esperemos pronto ya poder pasar esa parte otra vez nuevamente presencial, pero el trabajo, como dice la doctora, no se puede parar, el trabajo tiene que continuar. Entonces, esa sería mi aportación. Gracias. Gracias. Sí, maestra Antonio. Sí, bueno, respecto a este tema, yo tengo como dos diferentes experiencias. La primera es con pues, los alumnos de la maestría en donde estoy, ¿no? Que, pues bueno, ellos van comenzando, la generación va ingresando y entonces pues es como un nuevo ciclo para ellos, pero además una modalidad nueva para todos, ¿no? Entonces, eso además de que la mayoría de los estudiantes son estudiantes indígenas, ¿no? De comunidades, de grupos originarios, lo cual es también un reto muy interesante. Y como decía el maestro José, sí es mucho de adaptación, ¿no? Surgen nuevos retos, nuevas preguntas, también nuevas problemáticas, ¿no? En el sentido de por sí en una clase presencial, no es difícil lograr la atención de los alumnos de manera virtual, es todavía más difícil, ¿no? Entonces, en términos de la estrategia pedagógica, pues hay que replantear sobre la forma en que acompañamos los procesos de enseñanza, ¿no? De diversificar desde los materiales de apoyo, ¿no? Al programa de estudios hasta las plataformas, ¿no? O sea, es de estar intentando también a prueba y error, porque eso es algo muy importante, ¿no? O sea, no es que estemos preparados para esto, sino que estamos experimentando y en el camino vamos mejorando pues diálogo, ¿no? Que intentamos establecer con los alumnos,
En ese sentido, yo pues me he topado con algunos retos que tienen que ver con el tiempo de intercambio. O sea, no, usualmente estas charlas que yo sostenía con los alumnos respecto a sus trabajos, pues eran bastante largas. Sin embargo, estar frente a la computadora, ¿no? Y además de que todas las clases son virtuales, es, como ya decían, muy cansado. De repente la asiática ya no aguanta, ¿no? Entonces, son otras problemáticas, ¿no? Entonces, sí es difícil, pero el punto es como ir buscando la manera de lograr esta comunicación, ¿no? En este caso, en un programa de maestría dirigido a estudiantes indígenas, es un reto muy diferente, ¿no? Es un reto diferente que requiere otro tipo de estrategias. Y por el otro lado, creo que en mi experiencia, digamos, en la parte de institucional, creo que sin duda estamos acostumbrados al diálogo cara a cara, no es reemplazable, no es sustituible. Sin embargo, el diálogo a distancia es muy enriquecedor también, ¿no? He hecho varias entrevistas por teléfono, entonces por teléfono y por Zoom, y créanme que es muy similar, ¿no? O sea, los resultados que se han obtenido han sido riquísimos. Claro que también depende, como siempre lo ha sido, ¿no? Del tiempo del que dispone la gente y por supuesto el acceso a la señal de teléfono o a la red de internet, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero creo que explorando estas otras opciones, incluso tenemos otras ventajas, ¿no? Por ejemplo, los tiempos de traslado, ¿no? O sea, desde casa uno puede ahorrarse los tiempos de traslado y estar platicando con la gente sin ningún problema, teniendo algún tipo de, pues, infraestructura o estrategias tecnológicas como, por ejemplo, respaldos de la información dobles, ¿no? O sea, no confiarnos en la tecnología, porque sabemos que la señal se puede ir en cualquier momento o que el Zoom no grabó, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos detalles son como muy indispensables para tener como éxito en nuestras búsquedas o en nuestras investigaciones o en nuestros acercamientos hacia las instituciones o los sujetos con los que trabajamos, ¿no? Entonces, he tenido conversaciones, por ejemplo, con pues gente de Tolimán, ¿no? De San Miguel Tolimán, gente que vive o cuida las capillas familiares y ha sido muy, creo que ahí lo que más importa para poder tener este tipo de acercamientos es la relación que se haya construido desde antes, ¿no? Porque si no me conocen, pues obviamente que no van a recibirme una llamada de teléfono o si no tengo su número, ¿no? O sea, este tipo de cosas son como importantes y restablecer un vínculo es fácil a través del teléfono, a través del Zoom. Y por otro lado, entrevistas con directivos de los centros de investigación del INAH, pues son totalmente diferentes, ¿no? Porque son directores de centros que tienen una agenda súper apretada y que de pronto no encajan con los tiempos de nosotros, ¿no? Entonces ahora parecería, es como un poco paradójico, pero todo el mundo está bien ocupado, ¿no? No salen a la oficina o no salen a la escuela, pero todos estamos bien ocupados. Es como esta paradoja que de pronto nos encontramos y además bien cansados también, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la experiencia que yo tuve con las entrevistas por teléfono y por Zoom con estos directivos también fue muy interesante, ¿no? Y repito, dependía mucho de su tiempo disponible, pero, por ejemplo, las entrevistas eran en varias sesiones de una hora y media, en total 10 horas de grabación, por ejemplo, que contenían una cantidad de información muy interesante. No es lo mismo que estar cara a cara, ¿no? Pero es una aproximación diferente y que también resulta muy enriquecedora, ¿no? Sin arriesgar el cuerpo, como por ahí dicen, ¿no? Sin arriesgarnos,
sin salir de casa y estar, digamos, cumpliendo con ese mandato, porque además es un mandato institucional, ¿no? Entonces, en las instituciones tienen que, pues se tiene que hacer, se tiene que trabajar bajo esta normativa, ¿no? No es que las instituciones, digamos, sigan con su mismo ritmo, por supuesto que son las primeras en poner el ejemplo, ¿no? En ese sentido, entonces se tienen que respetar esta normatividad y en ese sentido, en la medida de lo posible, continuar. Sí se interrumpieron muchos procesos, ¿no? Pero creo que aquí la pregunta es también un poco cómo priorizar, ¿no? Estas actividades, en qué sentido o en qué función priorizar y en esa medida atender y ver de qué forma se podrían atender, ¿no? Entonces, pues tengo como estas dos experiencias que, por un lado, en la docencia, pues sí son como de pronto angustiantes, ¿no? Porque todos, todos estamos así, los alumnos están angustiados, están allá en sus comunidades, de pronto se les va la señal, de pronto a un chico, a un estudiante, pues por las instituciones de salud, por ejemplo, ahora están tan ocupadas en el COVID que olvidaron la temporada del dengue, por ejemplo, y entonces hay muchísimos casos. Tengo un alumno que se enfermó, se contagió de dengue y está delicado de salud. Entonces, pues también es como todas estas cosas que finalmente se traducen en el desempeño de los estudiantes, ¿no? No solamente la tecnología, sino también, pues han estado pasando cosas muy fuertes, muy fuertes para todos. Entonces, esa angustia, esa preocupación, esa situación de salud, pues también afecta bastante, ¿no? Ya, gracias. Bueno, con Gracias. respecto a la docencia, yo tengo también una anécdota muy interesante porque mientras partimos, como dice la maestra, del ensayo y error del semestre pasado, en este tratamos de organizarnos, ¿no? Para dar nuestras clases, de no saturar a los alumnos, de darles el material con tiempo, etcétera. Y pues muchos chicos están tratando de seguir el ritmo, otros todavía les cuesta trabajo, pero curiosamente tenemos un alumno que es sordo y en licenciatura, y creo que él es el que mejor le vino esta situación de pandemia. ¿Por qué? Porque él toma sus clases con una app que le permite traducir lo que está diciendo el profesor. El app funciona lo mejor que puede, ¿no? Pero le ayuda bastante. Lo que no sucedería si estuviéramos en clases presenciales. En clases presenciales difícilmente podríamos darle nosotros el apoyo total que él requiere, ¿no? Que sería un traductor que tuviéramos aquí al lado para que estuviera con él específicamente diciéndole lo que estamos diciendo nosotros. Sería muy complicado. Es algo a lo que en muchas facultades todavía no estamos, pues todavía no estamos listos para eso, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo la tecnología hizo un bien, ¿no? En este sentido, ayudó bastante. Y esperemos que casos como ese se puedan replicar y puedan servirnos como eje para dar nuestras clases en un futuro. Porque si hacemos la reflexión sobre la base de que la OMS nos dice que esta es la pura muestra, el puro botón de muestra de lo que sigue, entonces todos tendremos que ya cambiarnos el chip a partir tanto la enseñanza como los procesos de intervención, como la investigación desde otra perspectiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de la dirección de vinculación, pues a ustedes les va a tocar la chamba de decir sobre qué bases pueden recibir o no un proyecto de intervención, ¿no? ¿Cuáles son las bases que tiene que tener este proyecto para que sea viable? Un proyecto que sea mixto, es decir, que pueda ser utilizable en una situación
de virtualidad como en campo, ¿no? Que pueda surtir el mismo efecto, etcétera. Entonces, todos los proyectos que vienen tendrían que adecuarse un poco a eso. Incluso yo estaba pensando, ¿no? Tal vez en que quizá algunos de los proyectos que deberían de presentarse para el siguiente año tendrían que ir en torno a la reflexión de lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles han sido los proyectos de larga data que han funcionado, como en el caso del doctor Gómez, que permiten ver, ¿no? Cómo es que ha funcionado el trabajo de campo y cómo se puede reformular hacia otro esquema, sin perder el entorno de base, ¿no? Yo decía al principio, no hay que perder la idea de ir a campo, definitivamente no se puede. No se puede perder la idea de tener contacto con los conejos, no hay manera, ¿no? Entonces, eso tiene que prevalecer, pero sí se puede hacer dentro de un entorno mixto. Y para eso, pues cada espacio dentro de nuestra universidad tendría que tener como sus lineamientos, sus puntos de partida para decir, bueno, sí, todo tiene cabida, pero con esta base, ¿no? Con la idea de que las cosas se pueden complicar en cualquier momento. Y como se pueden complicar en cualquier momento, tenemos que tener el plan A y el plan B súper listos, ¿no? Esa es la idea, tanto en la docencia, decía yo, como en la investigación y como en los proyectos de intervención, ¿no? Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora. Bueno, Neto, por favor. Sí, la compañera Tania quería participar, igual le damos la palabra para, igual como nada más vamos a dedicar una hora posterior a la participación de la maestra Tania, si alguien gusta como regalarnos una última reflexión que tenga que ver justo con esta parte de qué bases, qué lineamientos, qué es lo que se puede dar dándonos justo una mirada para como por dónde continuar con el ejercicio de la intervención social, bueno, justo en la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, primero la maestra Tania. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo anoté un par de cosas. A ver. Me parece que estoy de acuerdo con lo que han estado diciendo y que habrá que ir pensando en una manera de escribir y generar criterios específicos de valoración. A mí me parece arriesgado que algunos proyectos crean sus propias estrategias y sí tienen una presencia, aunque sea intermitente, presencial, al mismo tiempo que hay un discurso institucional que dice que se puede y que no se puede. Me parece que eso puede ser confuso y al menos en el área en la que yo estoy, en psicología, específicamente en el área social, hemos discutido la importancia de, como institución, UAC, ser muy claros con respecto a eso, y creo que le toca un trabajo gigante a toda la dirección de vinculación, porque ahí está un fundamento, ¿no? De cuáles son nuestros criterios para valorar qué sí debe ser presencial y qué no, para no reproducir las lógicas que ponen en el centro la economía y no la salud, sin negar la importancia de los rubros económicos, ¿no? Entonces, pienso que eso es bien importante, pero que también es bien importante diferenciar lo que tiene que ver con los proyectos que ya estaban iniciados y entonces irle dando un cierre a lo presencial, porque hasta el momento la OMS parece indicar que al menos este año no vamos a regresar a los encuentros cara a cara como lo más pertinente, y que tal vez sea momento de pensar en lugar de cómo abrimos más cosas, cómo cerramos las que tenemos, cómo continuamos. Ahora que tenemos un poco más de información con lo que está ocurriendo en la pandemia, a qué atención se le da, porque también lo que yo veo es que hay un conjunto de poblaciones y fenómenos que están siendo desplazados y que esos problemas no se resuelven.
y no se van a resolver. O sea, la pandemia sí es bien importante pensar qué ocurre y sus efectos y cómo lo atendemos desde lo que ha producido la pandemia y diferenciarlo de los problemas y las necesidades que ya teníamos detectadas antes de la pandemia, ¿no? O sea, creo que, no me acuerdo si fue Antonieta o Erika que hablaban de cómo se les olvidó que venía pues la temporada en la que todas las enfermedades por vectores explotan, ¿no? Y sí, y también se les ha olvidado reactivar los tratamientos oncológicos y también se les ha olvidado retomar todo lo que tiene que ver con tercera edad, con Alzheimer y con un montón de afectaciones psicocorporales bien fuertes. Y entonces, a lo mejor como entre todos y todas los que estamos involucrados, ir pensando en un mapeo de qué tenemos y cómo proponer una estrategia sólida de acompañamiento que nos permita, sí, no abandonar, ¿no?, el tipo de trabajo que hacemos y ver qué sí nos alcanza en la virtualidad, qué no. Y en el chat pasó algo bellísimo. Cuando Guadalupe le dice a Ignacio, creo, es a ver que lo abro de nuevo, a José, ajá, que le dice, yo vivo por ahí, ¿no? Y entonces como un volver a apelar a las redes que habían sido invisibles, ¿no?, en nuestro, pues, cotidiano, que no sabíamos que ahí estaban. Y pienso que también la pandemia es una cosa bellísima en un sentido. Ando optimista, no siempre ando optimista, hoy particularmente sí. Pero creo que la pandemia como en la danza, te mueve todo y nos dice, hey, la importancia de los protocolos de bioética, la cuestión política y la cuestión de cuidados es algo que tenemos que hacer que llegue para quedarse, ¿no? Como parte de nuestras estrategias y decir hasta acá sí alcanzamos a llegar y hasta acá no podemos, porque nos cuesta el triple de esfuerzo elaborar un trabajo, nos cuesta el triple de esfuerzo mantener la atención tantas horas y que lo vamos a poder hacer un tiempo, ¿no? Pero si se sigue prolongando esto, nuestras afectaciones van a ser grandes. Bueno, en psicología social más o menos intentamos pensar cosas, pero algunas nos salen, otras no. Bueno, yo también tengo el ruido de la autopista, entonces podemos ahí pensar. A mí me gustaría poder platicarlo con mis compas del colegio de profesores y escribir, compartirnos textos y decir cómo vamos sistematizando y proponiendo estrategias, también escuchando lo que ustedes han compartido, que me parece como bien pertinente, ¿no?, desde sus espacios de trabajo. Ya, gracias. Muchísimas gracias, Tania. Y bueno, creo que vamos a ir cerrando lamentablemente, ¿no?, porque se tiene considerada una hora de mesa de diálogo. Entonces, bueno, sí, por ahí nos pueden ir mencionando un poco. Ya el compañero Ernesto puso sobre la mesa lo que sería como la intervención final, si es que nos pueden como dar alguna reflexión final en torno a esto que hemos platicado, y que sería también acerca de la pertinencia de la intervención social desde los espacios en los que ustedes se encuentran en estos momentos de contingencia sanitaria. Bueno, si quieren empiezo. Gracias. Bueno, gracias, Tania. Yo coincido mucho en este aspecto que tiene que ver con cómo registrar todo esto que está sucediendo desde nuestros campos de estudio, desde nuestro ámbito de intervención, como ir registrando todas estos retos, estas problemáticas y cómo ir analizando cómo estamos respondiendo a esto y cómo podemos responder en un futuro cercano. Yo recuerdo mucho en una entrevista que le hacían a López Gatell, no sé si lo escucharon por ahí, le preguntaban que cuándo íbamos a regresar a la normalidad y él contestó que lo más probable era que nunca, ¿no? Entonces, en ese entendido,
pues como pensar en que esto también nos permite aprender, ¿no? Como personas, como seres humanos, como docentes, como profesionistas, ¿no? Como alumnos también, y cómo en en este mundo que cada vez se vuelve más complejo, podemos tener ciertos esquemas de acción que no supongan arriesgarnos, ¿no? Pues a estas situaciones delicadas de salud, pero que no dejemos de hacer nuestras actividades para las que estamos preparados, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, creo que una buena estrategia sería, en primer lugar, documentar esto que está sucediendo, porque estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Como humanidad, espero, ¿no? Aprendiendo a vivir en esta nueva realidad que no, yo sí creo que no va a volver a ser la misma, ¿no? Por lo menos no desde una posición como la teníamos antes o no desde un lugar como el que estábamos antes, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar sí estamos aprendiendo, ¿no? Sí hay muchas problemáticas y muchos retos, pero creo que estamos aprendiendo muchas cosas y habría que registrar eso que estamos aprendiendo para poder usarlo pues en nuestras actividades, en nuestras labores, ¿no? Esa sería mi reflexión final. Muy bien, pues yo aprovecho para tomar el micrófono. La verdad quiero agradecer por un lado este espacio porque cuando uno escucha a los otros compañeros ver cómo se han adecuado a seguir haciendo su trabajo, uno dice, ah, pues puedo tomar esta idea, ¿no? O hace uno consciente lo que uno ya está haciendo, pero no se da uno cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, la intervención de la maestra Tania, la verdad me encantó, maestra. Me hace pensar cómo una misma situación puede ser vista desde diferentes perspectivas y su perspectiva, su opinión, su crítica, su recomendación me encanta, ¿no? ¿Cómo le va a hacer la universidad para adecuarse y que los que estamos dentro de la universidad hagamos las cosas bien? O sea, tenemos un compromiso hacia el exterior, pero ¿cómo se tienen que adecuar estas reglas? Igual pienso ahora cómo el reglamento de estudiantes tiene que adecuarse también ante esta nueva realidad, porque no, aún nuestro reglamento de estudiantes no está vigente con lo que está sucediendo ahorita. Entonces vienen muchos retos por delante. Esto no nos indica más que tenemos que irnos adaptando, que no todo está escrito. Y yo creo que es lo padre de esta situación, de esta pandemia. Lo bueno que nos deja es que tenemos nuevos retos, nuevos trabajos, nuevas metas y tenemos que ir logrando cada una de ellas. Gracias a todos por su tiempo y gracias a los que organizaron este evento. Gracias a ustedes. Doctora Erika, no sé si por ahí nos quiera comentar. Sí, bueno, yo también agradezco mucho el que me hubieran permitido conversar con ustedes. Pues yo cierro retomando lo que dijeron los dos colegas, ¿no? Tenemos una tarea muy grande y decía yo antes que la dirección de vinculación tenía mucha chamba y lo reitero. ¿Por qué? Porque, Sofi, en su cara, porque esto que sucedió ahorita, lo que acaba de pasar con el verano 2020, ¿no? Tiene que ser el punto de inflexión para en las siguientes actividades, en los siguientes años venideros, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que se tendrían que hacer para el siguiente año, repito, sería hacer una evaluación de lo que sucedió en este periodo con los proyectos, ¿no? Cuáles fueron sus resultados, cómo se llevaron a cabo, todas las incidencias que se presentaron, para que puedan servir para ese protocolo que hablábamos en un principio, ¿no? Para ese protocolo, para esas formas de empezar a accionar a partir de ahora, ¿no? De cambiar el chip a todas y cada una de las instituciones dentro de nuestra gran institución, ¿no? Cada una tiene que empezar a moverse de un modo distinto, de repensar lo que estamos haciendo, ¿no? Todos tendríamos que partir de un punto base, que es el estado de conflicto generado por una enfermedad social, ¿no?
en la medida en que es una enfermedad que es social y que no se da igual en todos los casos, ni en todas las clases sociales, ni en todos los entornos, ni nada, en ninguna circunstancia se presenta del mismo modo. Entonces, la intervención social pues es indispensable, ¿no? En antropología, no, pues ni que se diga, ¿no? La investigación dentro de antropología pues se divide un poco porque hay quienes están por la intervención social, hay otros que dicen, no, pues no, los antropólogos no debemos intervenir, no debemos modificar el entorno, no debemos decirle a la gente lo que hacer. Hay otros que están por esto, pero siempre es necesario hacer evaluaciones, hacer ese tipo de cosas para tener puntos de partida, ¿no? Para alcanzar lo que queremos en un futuro, pensando que las cosas, como dice la maestra Tania, pues no van a ser igual ya. Entonces, si no es esto, va a ser otra cosa u otra cosa y nos vamos a enfrentar a una cantidad impensable de situaciones que si pensábamos que el mundo se iba a acabar porque venían los extraterrestres, pues parece que no, ¿verdad? Que estamos en manos de pequeños seres muchísimo, muchísimo más chiquitos que lo que hemos pensado antes. Y entonces desde esa mirada tenemos que empezar a trabajar ahorita, ¿no? Entonces, pues en lo que podamos ayudar, ahora sí que la solidaridad siempre debe estar aquí y pues aquí nos encuentran. Gracias. Yo. Claro. ¿Sí? Ah, Sí, Tania, por favor. Pues igual agradecerles así ¿no? La iniciativa de sentarnos. Y no sé si por ahí, cómo nos van a hacer llegar para que vayamos escribiendo y organizar la chamba, porque recuerdo una reunión, seguramente varios de los que estamos aquí estuvimos en esa reunión también, en el anexo del Díaz Ramírez, con Pau Becerril, con Sofi, en el que se hablaba de cómo íbamos a generar criterios muy específicos, hace como 2 años yo creo, de cómo ir generando criterios específicos para valorar cómo íbamos haciendo nuestros trabajos, nuestros sectores prioritarios, y que creo que eso es un pendiente que de por sí ya teníamos y que pues la pandemia nos viene a decir, hey, oigan, sí, o sea, sí hay que retomarlo, con quiénes sí podemos trabajar en Zoom, con quiénes hay que hacer presencial, de qué forma, con qué tipo de materiales, no sé, o sea, cómo ir estableciéndonos pequeñas directrices a partir de la experiencia, ¿no? que estamos teniendo, y eso, por eso me parece bien bonito que nos hayan convocado y que ojalá los estudiantes, que como siempre casi no les damos tiempo de que hablen, perdónenme compañeros que estuvieron en el verano intensivo, que están ahí, Benelli, Eugenio, Vía, otros más, Dulce, no sé, pero ir pensando, ¿no? En cómo resolvemos. Muchas gracias por la iniciativa. No, muchísimas gracias a ustedes. Y no sé si alguien más que nos esté acompañando el día de hoy, que creo que somos bastantes, no sé si alguien quisiera comentar algo en relación a esta reflexión. Y si no, pues yo creo que ya vamos haciendo el cierre. ¿No? ¿Nadie por ahí? No. Ok. Entonces, bueno, agradecemos bastante a todos aquellos que estuvieron participando el día de hoy. Creo que es una reflexión bastante necesaria y desde el área de la Dirección de Vinculación Social, pues consideramos que es un tema esencial y que es un tema que nos trajo volando la cabeza todos estos meses, ¿no? Digo, parte también de lo que es la intervención social, se requiere una reflexión constante, ¿no? Y un diálogo no solo con aquellos quienes nos encontramos de este lado, sino un diálogo entre todas y todos. Entonces, es por eso que desde la dirección se tuvo la intención de generar esta mesa de diálogo, la cual no va a ser la primera. Esperamos tener algunas otras actividades relacionadas con lo que es esta mesa. Digamos que esta fue la primera, entonces ya les estaremos comunicando cuáles las fechas de las siguientes mesas de diálogo, mesas de trabajo, las cuales nos van a permitir
generar un documento de lineamientos, que es justo por ahí ya varios comentaban, la maestra Tania, la maestra Antonieta, que es generar este documento de lineamientos para el trabajo de la intervención, en este caso universitario, ¿no? Entonces, digamos que vamos a hacer el recuento de todos estas mesas de diálogo y de trabajo para posteriormente hacer como el análisis y dejar lo que sería este producto, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser el primero de varios. Y compañero Neto, no sé si quisieras comentar algo. No, pues igual nada más agradecer justo, ¿no? que nos interesa y que estamos en la disposición como de justo ponernos a trabajar. Y bueno, referente a los temas, pues sin duda son cosas que nos tienen que interesar ya que estamos inmersos en ellos de entrada, ¿no? Porque justo nosotros somos los que estamos generando este trabajo. La otra es que nos debe interesar porque finalmente no somos los únicos que estamos en esta pandemia, sino finalmente hay una serie de personas, todas estamos inmersos en ello y que esto que nosotros estamos proponiendo puede funcionar no solamente para la universidad, sino para otros espacios, ¿no? Bueno, creo que ya nada más falta como recordarles que el día de mañana estaremos con el cierre del verano intensivo y bueno, esperamos que estén ahí presentes todos, todas. Y nada más les recordamos la hora del cierre institucional. Comienza a las 5 de la tarde. Va a intervenir lo que es la doctora Tere Gasca, así como se van a dar a conocer los proyectos que se realizaron durante el verano intensivo y de los cuales pues fueron parte todas y todos aquellos quienes están el día de hoy acompañándonos. Entonces, bueno, mañana los esperamos para que estén en el cierre institucional. Y bueno, por nuestra parte sería todo. No sé si alguien tenga algo más que comentar. Y si no, pues damos cierre a lo que sería el primer foro sobre, espérenme que se me fue por aquí el nombre. Pero bueno, es el primer foro acerca de lo que son los proyectos de intervención en el lapso de contingencia sanitaria. ¿Vale? Entonces, les agradecemos bastante, les estaremos pasando las fechas próximas de los siguientes eventos y que tengan una muy linda tarde. Gracias, Fabiola, Ernesto y Sofi. Gracias, saludos a todos. Bye a Es todos. cierto, y Gracias, muchísimas hasta gracias a luego. todo el equipo de vinculación, que Gracias. sin esto no sería posible. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos viendo a todos. Bye. Chao. Chao.